Y en el nombre maravilloso de Jesús dice de la siguiente manera. Dice, he aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió, se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Gloria al Señor. Oremos en esta hora porque Dios obre. Amado Jesús, tú eres grande y poderoso, Señor. Dios mío, en esta hora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta hora, Señor. Dios mío, usa mis labios, purifica mis labios, mi ser, para, Señor, portar esta palabra, Señor Jesucristo, que tú has traído, Señor Jesús. Has puesto en mi corazón, Señor, para traerla a tu pueblo, Señor Jesucristo. Úsame con tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para traer esta palabra. Y que tu palabra, Señor, sea prosperada para lo que le has enviado, Señor. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Tengan la bondad, mis hermanos, de tomar sus asientos. Y esto que leímos acá es un fragmento de una larga historia que, entre tantas las cosas impresionantes que sucedieron durante el éxodo del pueblo de Israel, una de ellas es esta. Esta escritura es un fragmento de la historia de la caída de los muros de Jericó. El momento cuando ya el pueblo de Israel ya había pasado el Jordán y se estaba por enfrentar a los reinos que estaban allí en la tierra que Dios le había concedido. Pero algo sucede de que la primera ciudad que se encuentra es una ciudad totalmente fortificada, con una estructura, digamos, bélica bastante firme, un muro de resguardo que lo estaba protegiendo. Pero Dios ya había determinado que esos muros iban a caer. Ya Dios había determinado que esa ciudad iba a ser destruida. Y a veces nosotros creemos que porque las cosas se ven tan fuertes, se ven tan firmes, creemos de que no va a pasar nada, aunque venga lo que venga. Hay por ahí personas que expresan algunas palabras, frases que se dijeron cuando el Titanic estaba arribando, estaba saliendo, estaba bogando mar adentro, y dijeron, no, esto ni siquiera Dios es capaz de tumbarlo. Resulta ser que no llegó ni siquiera a hacer su primer viaje. De repente el pescador que está allí, no sé, allí en La Serena, ahí en la orilla, que está allí en el Tabo esperando, sale a pescar todos los días, y esa lanchita de repente con tanta sencillez duró más que el Titanic. Pero era porque no es como nosotros pensamos, sino es por lo que Dios tiene determinado. Dios tenía determinado que esta ciudad con todo su esplendor iba a ser destruida. Es más, ahí no había opción de que no, que una parte del muro no se iba. No, la sentencia era sobre toda la ciudad iba a ser destruida. Pero resulta ser que para que el pueblo de Israel pudiera conocer lo que había dentro de la ciudad, fueron nombrados unos espías. Y esos espías entraron en aquel lugar en una manera sigilosa, de que nadie los viera. Pero resulta ser que para que eso pudiera suceder, era necesario tener la ayuda de alguien de allá adentro. Para que de repente a lo mejor cualquiera hubiese buscado, no sé, algún magistrado que le pudiera dar alguna información, o a lo mejor tal vez alguna persona, una personalidad importante dentro del reinado. Pero resulta ser que la persona que logró o pudo darle esa ayuda fue Rahab.
que todos la conocemos, es como Rahab, la ramera. Pero podemos decir que Rahab, la que guarda a los espías. Rahab, la que ayudó al pueblo de Israel. Rahab, la que tuvo fe de que ese pueblo que estaba afuera iba a conquistar esas tierras. Sin embargo, la determinación de esta mujer de proteger a los espías que se habían enviado cambió la sentencia, porque Jericó iba a ser destruida totalmente. Pero ahora, porque ella se puso de parte del lado del lado bueno, porque nosotros muchas veces en la vida nos agrupamos como sociedad que somos, pero tenemos que ver con quién nos agrupamos. Hay un dicho por ahí que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. No, es que yo ando ahí por rato. No, cuidado con quién andamos. Entonces, esta mujer, me imagino que si ella se paraba en medio de esa ciudad, todo el mundo la miraba mal. Todo el mundo la desechaba, la despreciaba por su oficio. Sin embargo, esa nueva visión o esa nueva estrategia que tomó ella para su vida, oye, ¿y si ayudo a esta gente? ¿Y si ayudo a todas estas personas allí que están allá al frente, todo el mundo ya atemorizado, asustado? Sin embargo, y ella se arriesgó, porque lo que estaba sobre ella por haber, digamos, protegido a los espías era la muerte. A ella la iban a matar. Sin embargo, Dios en su plan guardó la vida de ella. Primero se salvó de ser muerta por el ejército de Jericó, porque por ser prácticamente era una traidora a la ciudad. Es decir, esa mujer se escapó de la muerte varias veces. Se protege, es guardada del ejército de Jericó. No la mataron. Ahora, aquí hay una clave y le dice: si tú atares un cordel de grana por esta ventana por donde nos has hecho descender. Es decir, un cordel, es decir, yo no sé qué características tan fuertes puede tener un cordel, que era el que iba a indicar, iba a marcar esa parte del muro para que entre el poderío de Dios para destruir a todo Jericó, ese pedazo iba a quedar a salvo. Entonces ella, de la escritura que leímos, dice: y ella ató el cordón de grana a la ventana. Es decir, ella dijo: bueno, aquí está mi carta de salvación, porque si ya mi pueblo ni siquiera me respeta, me ofende, me maltrata, voy a morirnos con esta gente a ver qué pasa. Y resulta que el juramento que había era que los que estuviesen dentro de esa casa, aquí es algo tremendo. Yo no sé qué características tendría la casa de Rahab, pero a lo mejor no serían las más bonitas. Pero dijeron que los que estuviesen dentro de esa casa que estuvo marcada por ese cordón, su vida iba a ser preservada. Por eso he titulado este mensaje: una señal de vida. Una señal. Esta mujer, con todo lo que tenía en contra, ella se apoderó de una promesa que iba a salvar su vida. Y lo que hemos leído más adelante en la historia, sabemos que esta mujer no solo se salvó de ser muerta por la destrucción de los muros, sino que su historia totalmente cambia. Empezó y se junta con el pueblo de Israel, tanto así que ella se casa con uno de los descendientes de Israel, y de ella brota una simiente que dio paso al rey David. Entonces, ¿cómo le cambió la vida a esta mujer por creer y por ayudar y ponerse del lado correcto de la historia? Ponerse del lado de los buenos, vamos a decirlo así. Entonces,
esta señal, un cordel que no tenía mayor característica de protección. Porque si para el momento a lo mejor habían lanzas, habían espadas, habían escudos, es más, estaba el muro, pero todo eso que se veía tan infalible estaba sentenciado a morir, sentenciado a ser destruido. Para nosotros no es algo distinto o algo extraño que incluso hasta los más agnósticos hablan del fin del mundo. Ellos tienen claro de que buscan, no, que la tierra no aguanta más, que el sol ya está por extinguirse, es una cantidad de cosas, pero todo enfila a que este mundo va a ser destruido. A lo mejor las personas que ellos estudiaron nacieron después, pero el que dijo desde el principio fue nuestro Dios, que esta tierra va a ser destruida, este mundo tiene su fin. Y hay una sentencia. A mí me llama mucho la atención esto. Lo de multimedia me van a decir, oye, pero ¿por qué si esto no está anotado allí? Pero a mí me llama mucho la atención lo que dice Juan 3. Cuando el Señor está hablando y dice en la palabra de Dios, dice, y esta es la condenación, 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. En el verso 17, volviendo un poquito atrás, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Hay una sentencia, dice, el que no cree ya ha sido, no es que será. En la Biblia hay muchas cosas que los tiempos verbales hay que tenerlos con mucho cuidado. Dice, porque el que no cree ya ha sido, es decir, tiene un verbo auxiliar que lo confirma y que lo refuerza, ya ha sido condenado. Dice, y le da la razón, porque no ha creído en el nombre. Entonces, hay una condenación sobre la humanidad. Hay una sentencia sobre la humanidad, de los que creen y los que no creen. Entonces es importante de que usted y yo estemos pensando cómo está marcada nuestra vida. ¿Qué marca se presenta en cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro entorno? El cordón de grana en el tiempo de Rahab era algo semejante como lo que sucedió en la muerte de los primogénitos. Había una sentencia, la última plaga era, y va a haber la muerte de los primogénitos. Es decir, había una sentencia, y Dios ya lo había determinado así, van a morir. Pero se salvarán su vida aquellos hogares donde marcarán el dintel de la puerta con sangre. Y todos sabemos la historia de que esa marca les dio vida a los primogénitos que estaban dentro de esa casa. Yo a veces me pongo así como que a aventurar y digo, a lo mejor hasta hubieron miembros del pueblo de Israel que, ya para qué voy a marcar, voy a manchar yo mi puerta que la acabo de pintar. A veces nosotros, cuando llegamos a Dios y Dios nos pide hacer cosas para Él, y nosotros nos negamos porque tenemos un patrón de vida, y a veces nos aferramos a ese patrón de vida. No, porque es que yo me he configurado para vivir mi vida así. Pero ya va, nuestra vida está sentenciada. El que no ha creído ya, el que no cree ya ha sido condenado.
Entonces, si nosotros no creemos a esta su palabra, entonces la sentencia está sobre nuestras vidas. Pero la salvación viene para el que cree. Hay una diferencia. Entonces aquí hay una marca en nuestras vidas que es creer. Esa marca, por eso cuando a veces nosotros estamos hablando y nos puede suceder como a Pedro, que en una conversación y se nos salen palabras que ya lo que pasa es que nosotros, como estamos en este ambiente y tenemos un vocabulario, digamos, cristianizado, vamos a decirlo así, con palabras y textos de la palabra de Dios y un vocabulario que se mueve en torno a lo que es la parte espiritual, la parte bíblica. Recuerdo que una vez yo estaba en la universidad y vamos a hacer una exposición. Y los muchachos estaban ahí, parecía que estaba como en un culto, me decían los muchachos. Aunque no dije nunca gloria a Dios, no dije nunca amén, pero la forma como uno habla, yo decía, me sentía como en un culto. Y estábamos en un salón de clase, yo dando una clase, dando una exposición de algo, porque eso nos delata. Eso porque es de lo que estamos hechos, de lo que creemos. Nosotros hacemos de que esa palabra se haga viva en nuestras vidas. Hay muchas personas que leen la palabra de Dios o tienen la palabra de Dios como un amuleto. En los juzgados, en los tribunales, lo mandan a poner la mano sobre la Biblia y lo que menos hacen es creer lo que está dentro de la Biblia. Porque se han condenado inocentes y se han liberado culpables poniendo la mano sobre la Biblia. Porque la Biblia la toman como un amuleto. Pero la diferencia que hacemos nosotros es cuando esta palabra la creemos en nuestras vidas, la hacemos viva en cada uno de nuestros corazones. Sabemos, como vengo diciendo, de que hay una sentencia sobre esta humanidad, sobre este mundo. Pero el Señor dijo allá en Mateo 16, 18, Él estaba hablando con Pedro y le dice unas palabras, porque el Señor le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Él dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye, mira, no te lo reveló sangre. Y ahí lo dice estas palabras, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observemos que aunque hay una muerte, que todos estamos expuestos a la muerte, pero incluso dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra los que están en la iglesia. El Señor siempre nos ha dado los lineamientos a seguir para ser salvos. A mí me llama mucho la atención cuando el escritor de Hebreos habla de Noé y dice, por la fe Noé, dice que construyó el arca en que su casa se salvase. Incluso dice, y por esta fe condenó al mundo, haciéndose heredero de justicia. Lo que pasa es que nosotros vemos el arca de Noé como bonita, así, con la madera así pulidita, pero cuando yo veo que el revestimiento exterior y interior que le pusieron al arca no era un barniz, ni poliuretano, ni nada de eso, era brea. Y brea es asfalto, es petróleo, la calafetearás por dentro y por fuera. Eso era negro, no era atractivo. Y si era una caja envuelta en todo esa, me imagino el calor que habría adentro. Y como dice aquí, más encima un montón de animales adentro, generando calor. Aquí nosotros nos metemos 100 personas y si no prendemos los aires, imagínense, el arca no era atractiva.
a los ojos, pero era el lugar de salvación. Era donde se salvó Noé y su casa. El arca se levantaba como una señal de salvación para todos los que estaban allí. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor está hablando con Nicodemo y dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto y todo aquel que la mirase era libre del veneno mortal de las víboras. Porque qué terrible es ser picado por una serpiente. Yo, gracias a Dios, nunca. ¿Alguno aquí ha sido picado por serpiente? No, mire, estamos. Pero yo he visto fotos, eso se le pone negro ahí, horrible, y muchos mueren. Sin embargo, todos los que estaban ahí en el pueblo y fueron picados por las serpientes tenían la sentencia de morir. Pero cuando se miraban aquella asta que estaba levantada una serpiente de bronce, entonces con solo mirarla ya estaban sanados. A lo mejor en este tiempo hay que hacer algún procedimiento farmacológico para sacar el suero antiofídico y la cosa. Pero con solo mirar. Por eso el Señor dice: puesto los ojos en Jesús. El Señor no nos está pidiendo otra cosa. Mírame. Cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, el Señor le dijo: ven. Y mientras él estaba mirando al Señor, no se hundía. Pero dice: pero al ver el fuerte viento, ¡guau!, ahí quedó. Entonces el Señor nos da una cosa tan sencilla a las cuales nosotros tenemos que mirar. Son como esas señales de alerta que están en todo el mundo. El tránsito, aquí está todo. Nosotros aquí estamos nos están reeducando. Yo lo digo por mí, porque yo en mi país un disco pare. Eso pare, no sé, cuando pegaba el sol me servía así como para hacer sombra, pero no respetábamos un disco pare. Que lo diga hermano Kenny, hermano Benito, ahí uno veía el disco pare y ¿cómo para qué? En cambio aquí, ay no, si usted se lleva un disco pare, ahí viene el otro que es. Porque hay una señal de advertencia, una señal que cuidado, eso no, pare, detente. A veces pensamos que las señales que Dios nos da para protegernos, sentimos que de alguna manera nos las hemos ganado. No, lo que pasa es que si yo me arrepiento, me bautizo, entonces yo tengo ahí como que cierta. Mire, nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y tenemos que creer a esa gracia. Aferrarnos a esa palabra. Creernos, porque ese es lo que Dios ha determinado en nosotros para salvarnos. Yo esto lo he dicho muchas veces aquí en todo lugar donde he estado, que nosotros nos reunimos como iglesia, no es para tener un grupo de personas y aumentar en número y de repente sentirnos orgullosos por el gran grupo de personas que tenemos acá. No. Usted y yo estamos aquí porque queremos ser salvos. Hay una condenación, una sentencia sobre este mundo y nosotros estamos acá porque queremos ser salvos, porque la instrucción que le dio el discípulo dice: y sé salvo de esta perversa generación. Hay una sentencia sobre esta perversa generación y tenemos la señal para salir de esa sentencia. Y a veces decimos: no, pero es que claro, a mí el Señor me llamó porque yo soy el más chévere. No, Señor, por su misericordia. Y tan grande es la misericordia de Dios. Mira lo que le pasó a Caín. Y usted dice: ¿usted por qué está hablando ahora de Caín? Génesis 4:13 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo. ¿Por qué? Había matado a su hermano.
y por hacer una ofrenda que era agradable a los ojos de Dios. Por eso Caín dijo: la hice toda mal. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él se estaba autoenjuiciando. Ya él dijo: no, aquí no me va a perdonar nadie, porque si usted me delata ante la tierra, mire, cualquiera que me vea me va a matar. Pero ¿qué dice el verso 15? Y le respondió Jehová, aleluya. Dice: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal a Caín. Acababa de matar a su hermano, y Dios le puso una señal. Incluso si el castigo de Caín, dice: grande es mi castigo, ¿quién no podré soportarlo? Sin embargo, Dios dijo: el que te mate a ti 7 veces va a ser más castigado. Y le puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y no vamos a decir que él duró eternamente, pero no lo mataron, porque Dios puso una señal. Nosotros de repente hemos hecho cosas terribles, hemos hecho cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, pero Dios pone una señal. Porque la ley dice: el que pecare de cierto morirá. Cuando en el tiempo de Caín no estaba la ley establecida, pero él sabía que por lo mal que había hecho, lo que él tenía merecida era la muerte. Sin embargo, Dios no quiere la muerte de usted y de mí, porque Él nos formó, hermano. A veces nosotros nos queremos salir del grupo de los que fuimos creados por Dios. Hasta el que usted ve que la está haciendo todas mal, él también fue creado por Dios. Y Él tiene una señal que solo que tienes que creer y ser salvo. Entonces, aunque Caín, con todo lo mal que había hecho, Dios le dio una señal para que cualquiera no lo matase. Entonces, qué importante es esa señal cuando Dios te pone una señal a ti, cuando nos pone una señal a cada uno de nosotros. Ahora usted dirá: ¿y cuál será la señal que Dios puso en mí? ¿Cómo? Porque nosotros muchas veces queremos de que la señal la vea nuestro vecino. Bueno, algunos no quieren ni que los vean, que no se enteren que soy cristiano, porque me van a decir canuto, que no sé qué. Pero más a los más optimistas, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestro hablar, a veces como exageramos en las frases bíblicas y todo lo queremos espiritualizar, y ahí podría en el nombre de Jesús y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy recordando que, bueno, Kenny sí se acuerda, hay un muchacho que todo decía: ¡ah, qué bendición! Era que decía él, el muchacho de, una bendición, es una bendición. Todo le decía: es una bendición. No está mal, pero era tanto que lo decía que es la bendición. Porque él quería como tener, que lo identificaran a él como que está sirviendo, está siendo cristiano. Él quería como que demostrar que tenía una señal. Pero resulta ser que el Señor nos ha puesto una señal a usted y a mí. Y usted pregúntese ahora: ¿cuál es esa señal? ¿Qué señal ha puesto Dios en mí? Y es una señal para nosotros ser, en el momento que Él venga por su iglesia, Él nos identifique. Es una señal que ha puesto Dios en nosotros para el Señor nos identificarnos. Porque dice en la escritura del buen pastor, dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bien,
Pero va a llegar un momento donde el Señor va a venir a buscar a sus hijos y va a buscar la señal. Lo importante, a veces el pastor siempre comenta aquí que nosotros a veces no, es que ustedes son los unicistas, ustedes son los Jesús, ustedes son los... No. Dice, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos de tener eso bien claro de que usted y yo, hijos de Dios. Antes de demostrarle al mundo, al vecino, al pastor, no, pastor, yo me estoy portando bien y queremos, y en la iglesia andamos derechito, porque creemos de que el termómetro espiritual está aquí solamente en la iglesia. Pero ¿qué ganamos nosotros con que el pastor crea que yo soy cristiano verdadero? ¿Qué ganamos nosotros con que el líder o la hermandad me vea como un cristiano verdadero si Dios no me está considerando su hijo? Es algo que nosotros tenemos que tener mucha atención en ello. Y aquí voy así ya concluyendo a lo que voy. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si observan, allí hay un espíritu con mayúscula y un espíritu con minúscula. Entonces el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces hay una marca que muchas personas, incluso hasta denominaciones religiosas, le dan como que una poca importancia a ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ahora el Señor tiene una marca, tiene un sello, y por ese sello es que nos conoce. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Porque una cosa es que nosotros conozcamos a Dios y otra cosa es que Dios me identifique a mí. Todos ya nos recordamos aquella historia cuando dice, pero Señor, en tu nombre hicimos aquello. Apartados de mí, no os conozco. A mí me interesa que Dios me conozca. Que Dios me conozca. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Cuánto hemos sido sellados? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es nuestra marca. Nuestra marca es cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo siempre recuerdo la parábola de las 10 vírgenes. Allí en Mateo 25 dice que habían 10 vírgenes. La Biblia me dice que las 10 eran vírgenes. Las 10 estaban como que en esa categoría donde por ser vírgenes todas calificaban. Porque bueno, de repente va un tema raro y el amor en ese tiempo también era raro que una mujer tuviera virgen, no sé, en ese tiempo. Pero habían 10 vírgenes. Y ellas todas calificaban para irse con el esposo. Todas tenían lámpara. Tenían tal vez la mecha, la lámpara. Pero había algo importante que tenía que tener. Porque tenían que ser vírgenes, uno.
Tenía que tener lámpara, no, pero tenía que tener aceite. Entonces, ¿qué producía el aceite de la lámpara? Que se encendiese la lámpara. El Señor nos dijo en Mateo 5:14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Incluso hace la recomendación: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. No podemos andar escondidos. Por eso, todo es un conjunto de cosas. Y dice: y que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, mira, aquí esto podría extenderse a otra enseñanza mucho más larga, pero aquí vamos a resumir donde dice que siendo vírgenes, teniendo lámparas, necesitaban tener aceite para que esa lámpara se alumbrara. Entonces hay una señal que Dios va ahora a ver. El mundo dice que está en tinieblas. ¿Y qué es lo que hace diferente cuando se enciende una luz? Entonces, imagínense que cuando venga el Señor por su pueblo, un pueblo, una tierra en tinieblas, y Él se va a llegar, es donde está la luz. Aquí hay una luz, aquí hay otra luz, aquí hay otra luz. Y por eso cuando las 10 vírgenes dijeron, viene el esposo y, oye, ya se acerca, danos de nuestro aceite. Y dijo: no te puedo dar de mi aceite. Anda donde se provee el aceite. Y tengan aceite y que no nos falte ni a ustedes ni a nosotros. Entonces, esa condición de que la lámpara con aceite se enciende es cuando dice que aquellas salieron a buscar aceite, y las prudentes tenían aceite. Y dice: viene el esposo, salid a recibirle. Entonces entran con el esposo porque tenían sus lámparas con aceite, tenían sus lámparas encendidas. Yo me pongo así a veces cuando ponen así en esas fotos bonitas que ponen toda la tierra y se ve como que las lucecitas, y en el océano ni una luz, oscuro, negro. Pero en las ciudades, como está hay alumbrado, entonces allí donde están las luces. Entonces Dios está viendo en nosotros cómo está nuestra lámpara. Es más, eso es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Ni siquiera el pastor tiene que preguntarla, ni siquiera el líder tiene que preguntarla. Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Cuánto aceite tiene? Es decir, nuestra vida tiene que estar enfocada en todo ello, porque nosotros muchas veces por nuestros trabajos, por nuestras actividades, nos distraemos, nos ocupamos y decimos: no, es que yo no voy para la iglesia porque estoy trabajando, yo no puedo hacer esto porque estoy atendiendo aquí y allá. Y eso socialmente es justificable, pero ante la venida del Señor no es justificable. Entonces, por eso tiene que haber en nosotros esa preocupación de que nuestras lámparas tengan ese aceite y que puedan alumbrar, porque dice: así alumbre vuestra luz a todos. Porque, mire, usted le puede hablar a todo su vecindario de Dios, pero si con nuestras obras no respaldamos lo que decimos, nadie va a creer al evangelio. Puede pasar que no digamos nada,
Pero si alguien ve nuestro comportamiento, porque dice que tenemos que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. A veces decimos, no, porque nadie tiene que estarme viendo. Dios sí quiere que te vea. Dios quiere que vea nuestra luz, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Están los frutos del Espíritu, está una cantidad que nosotros tenemos que reflejarlo para que aquel vea las buenas obras. Porque es importante saber por qué, es decir, ¿por qué quiere que se vea esa luz? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Es decir, ahí hay un salto, porque no es para que me vean a mí. Porque con nuestra luz nosotros estamos glorificando a Dios. Porque hay personas que tienen un buen comportamiento, pero no glorifican a Dios. Hay en la sociedad personas que se portan bien, incluso a veces hasta un poquito hasta mejor que nosotros. Ay, esa persona tan correcta, tan recta. Pero con sus obras no glorifican a Dios. Nosotros tenemos que vivir de tal manera de que con lo que hagamos, las personas que vean digan, mira qué bueno es Dios, cómo lo ayuda a Él. Por eso cuando de repente a veces estamos hasta pasando por una dificultad, por una enfermedad, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué un hijo de Dios tiene que enfermarse? Porque cuando Dios hace el milagro en esa persona, los que están alrededor van a empezar a ver esa luz, van a ver ese resplandor. Cuando de repente quedamos sin trabajo, sin empleo, y empezamos, oye, pero ¿por qué yo tengo que llegar a este extremo? ¿Por qué tuvimos que salir de nuestro país? Hablo de los extranjeros, ¿por qué? Y miremos en este momento a nuestro alrededor, los que hemos salido. Yo salí con 2 maletas, siempre lo digo. Y ahora cuando yo me levanto en la mañana, yo digo, todo esto me lo ha dado Dios. Debemos de glorificar a Dios por todo ello, por todas esas cosas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Vamos a colocarnos de pie. Y esta reflexión quiero que se vaya con usted a su casa. Quiero que se vaya y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Que permitamos de que esa luz ilumine a aquel que está a nuestro alrededor. Si de repente nos falta y decimos que porque las 10 vírgenes hicieron como un inventario, vamos a ver qué nos falta. No, tenemos las lámparas, sí, tenemos las lámparas, sigue siendo virgen, sí, sigue siendo, pero te falta aceite. Y por eso el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a pedirle a Dios que rebose nuestras copas, hermano, que llene nuestras vidas. A veces nosotros cuando venimos a la iglesia creemos de que el que está predicando aquí es el que tiene el balde de aceite, que es el que... No, el aceite lo pedimos cada uno individualmente. Nosotros simplemente somos los instrumentos que Dios nos coloca aquí para hablar su palabra. Pero las vasijas de la viuda, para ser llenas, tenían que ponerse cerca de la fuente donde estaba saliendo el aceite. Si la vasija estaba ya en otra casa, no tenía ningún efecto. Cuando se acercaba a la vasija era cuando se le echaba el aceite. Es necesario que nosotros tengamos llena nuestra vasija. A veces vemos la venida del Señor como, ay, eso como que falta mucho. No sabemos, hermano. Por eso mientras nuestros hermanos del coro pasan y entonan una alabanza, vamos a estar orando, vamos a orar. Les invito a que pasemos a